tiene ahora la oportunidad. Entiendo que están viendo esta diapositiva, que es la portada del Leviatán, ¿no es cierto? Es decir, de este famoso libro que fue escrito en el siglo XVII, es decir, a principios del siglo XVII. Exactamente la fecha del Leviatán es 1651, es decir, a mediados del siglo XVII, 1651, fíjense, es más de casi 130 años antes de la Revolución Francesa. Ahora, ¿por qué es importante esta ilustración? Aquí hay otras también, ¿no? Pero especialmente esta, aparte del título, que también es significativo, materia y forma del Estado, etcétera, ¿no? Que su compañera ha referido también. Vamos a ampliar un poquito este grabado, esta imagen, y tenemos esto, que espero estén viendo claramente. Este grabado es muy elocuente, porque en realidad está mostrando la teoría política, la filosofía política que defiende Hobbes, que es el absolutismo. Como les decía, en las conclusiones su compañera ha puesto una buena conclusión porque expresa el pensamiento de Hobbes. Ahora, claro, eso hay que contextualizarlo, como ustedes mismos han dicho, ¿no? Mediados del siglo XVII hay en toda Europa una gran aceptación y apogeo del pensamiento monárquico, del pensamiento absolutista. Siempre que se habla de la monarquía hay que pensar en el gobierno de uno, ¿no? Eso significa etimológicamente monarquía. Y aristocracia significa etimológicamente el gobierno de los mejores, aristos, ¿no? Entonces, aristocracia no es exactamente lo mismo que monarquía desde el punto de vista de quién gobierna, pero para que haya una monarquía también se necesita cierto pensamiento aristocrático, es decir, no solo el rey, sino también nos gobiernan, aunque no al nivel del rey, los mejores. Ahora bien, ¿qué defiende Hobbes? ¿Defiende la aristocracia o la monarquía? En realidad defiende la monarquía, y una monarquía absolutista. ¿En qué consiste una monarquía absolutista? Porque puede haber una monarquía moderada, ¿no? Que es lo que hacía referencia Isael, que se conoce también como monarquía constitucional. Es decir, por encima del rey está la Constitución, y él también debe someterse a la Constitución. La Constitución como la ley que debe ser obedecida por todos, incluido el rey. El rey también tiene que obedecer lo que manda la Constitución. Obviamente, esa Constitución es monárquica, pero delimitando el poder y estableciendo leyes que también debe obedecer el rey. Ahora, Hobbes no defiende eso, no defiende lo que hoy día existe, por ejemplo, en Inglaterra hacía referencia a Israel y en otros países también, ¿no? En España. No defiende una monarquía constitucional, que significaría refrenar algo al menos el poder del rey. No, él defiende una monarquía absolutista. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el rey, esta persona, un individuo que tiene un cuerpo, es eh, quien determina en su reino
su reino con la fuerza y la legitimidad del poder que le permite establecer las leyes, lo que todos deben hacer. Y eso lo cambia a voluntad, es decir, puedes reprimir a quien sea porque lo considera sospechoso, porque lo considera indeseable, porque lo considera peligroso, porque lo considera un enemigo político, o también por otras razones, ¿no? Por ejemplo, porque, bueno, quiere apropiarse de lo que esa persona tiene, entonces lo persigue, lo encarcela y hasta lo puede encarcelar o mandar a asesinar, y se apropia de lo que pertenece a esas personas con distintos pretextos, ¿no? Por ejemplo, que han sido muchos los gastos judiciales y eso hay que reponer. Entonces, un tipo de gobierno así, monárquico, absolutista, difiere mucho, pues, de un gobierno monárquico constitucional que existe todavía hoy. Y difiere también de otros tipos de monarquía, ¿no? Que puede haber algunas monarquías más limitadas por las leyes, algunas monarquías restringidas en sus prerrogativas. No, lo que defiende Hobbes es una monarquía irrestricta, absolutista. ¿Qué quiere decir absolutista? Que el poder lo tiene uno solo, que es el monarca, y sus prerrogativas son totales, es decir, involucran la totalidad de los aspectos de la vida política del reino. Todo lo que concierne al reino, él lo decide en cuanto a las leyes y en cuanto a la represión. Bueno, el cetro representa eso, la capacidad, la posibilidad que tiene el rey de dictar leyes, y esas leyes las dicta cuando mejor le parece, es decir, no hay restricciones, no hay instancias, como por ejemplo puede ser un parlamento o alguna, el Senado o lo que fuera, que limite, que restrinja el poder político del rey. Las leyes las dicta él según su criterio, según sus intereses, cuando le parece mejor y según la orientación que mejor le parezca. Es decir, es absolutamente discrecional. No necesitas rendir cuentas a nadie y no hay ninguna instancia que apruebe las leyes. No hay ningún poder que discuta y apruebe las leyes. Él las decide discrecionalmente. ¿Qué quiere decir discrecionalmente? A su voluntad, a su regalada voluntad, sin rendir cuentas a nadie y sin que exista ninguna instancia en que se discuta, se atempere una ley, porque la discusión siempre lleva a atemperar la ley, es decir, a incorporar opiniones tendientes a realizar la justicia de mejor forma. En realidad, él decide qué es lo justo, y porque tiene el criterio de qué es lo justo, solo él tiene la prerrogativa también de imponer, no solamente promulgar las leyes, es decir, de ahora en adelante estas son las leyes, esta ley se pone en vigencia, sino de entender por sí mismo qué es la justicia y cómo se la debe realizar con las respectivas leyes. Entonces, eso significa el cetro. El cetro es la arbitrariedad y el carácter absoluto del monarca, que tiene total posibilidad de emitir, promulgar y hacer cumplir las leyes que le plazcan. Ahora, lo que le place, obviamente está de acuerdo a sus intereses, en primer lugar de él mismo, de su familia, de la gente con la que colabora, a la gente que gobierna, teniendo en cuenta a las élites que gobiernan sometidos a él como sus vasallos,
pero que también tienen poder y que constituyen una pirámide de dominio en la que en la cúspide está evidentemente él mismo con todo el poder para establecer y hacer cumplir las leyes. ¿Qué significa que haga cumplir las leyes? Eso está representado en la otra mano de este grabado, ¿no?, que estamos viendo ahora, y es la mano con la espada. Es decir, el rey tiene lo que Hobbes entiende como hegemonía de las armas, ¿no? Es decir, nadie más puede estar armado, nadie más puede tener la posibilidad de generar fuerza legalmente constituida destinada a la violencia. O dicho de otra manera, no pueden tener sus propios ejércitos. Nadie más puede tener su propio ejército. Nadie más que el rey puede dirigir, mandar a quienes tienen las armas. Las armas en primer lugar es el ejército, pero también otros organismos como son la policía, por ejemplo. Esto de la policía ha tenido un desarrollo teórico-político también en torno a este siglo, ¿no? El siglo XVII, inclusive un poco antes, lo que significa vivir en policía y constituir una fuerza armada que puede reprimir. Vivir en policía no significaba reprimir, aunque también se podía hacerlo, sino regular las buenas costumbres y ocuparse de algunas personas indeseables que, por ejemplo, se dediquen al mal vivir, por ejemplo, viciosos, gente que no tiene hogar, que se rehúsa a trabajar, etcétera. Esas eran las ocupaciones de la policía en el desarrollo de la teoría de la policía, llamada también ciencia de la policía. Entonces, en esta teoría absolutista, que es la filosofía política de Hobbes, quien debería tener hegemonía y monopolio de las armas, es decir, gobernar sobre los agentes armados, establecer su poder sobre quienes tienen las armas, mandándoles a que repriman finalmente, no solamente que resguarden el orden cuando se pueda presentar alguna manifestación o algo así, sino reprimiendo, persiguiendo, encarcelando, torturando y hasta asesinando a los que considera él enemigos, peligro para la sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, el absolutismo da piedra libre, por decir así, al rey para que reprima de una manera como a él le parezca. Puede ser brutal, puede ser cruenta, no hay límite en la represión y puede ser también generalizada, es decir, a una gran parte de la población que reprima. Entonces, él justifica el absolutismo, él entiende el absolutismo, entiende mejor, como la discrecionalidad y el monopolio en tener y hacer cumplir las leyes, en reprimir a la población según criterio propio y en gobernar, por lo que ha expuesto su compañera Graciela, también con dureza. Es decir, no es un gobierno suave, sino es un gobierno duro, fuerte, represor, que puede llegar a asesinar y no hay mayor problema. Lo hace legalmente porque las leyes las dicta él mismo. Y no hay nada sobre él, no hay otro poder sobre él, no hay ninguna ley sobre él y no hay ningún mecanismo represivo sobre el monarca absolutista. El poder se concentra
absolutamente en el cuerpo del rey. Ahora, ¿cuál es la ideología que también defiende, o la teoría o la filosofía política que defiende Hobbes? Fíjense, el grabado sigue mostrando estos elementos tan interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el pueblo? Si ustedes se fijan aquí, lo que estoy señalando, bueno, tenemos soldados, pero también tenemos la gente, ¿no? La gente popular, la gente del pueblo. Como también se puede adivinar que hay vasallos que tienen algún poder, es decir, algunos nobles que están emparentados con el rey. Entonces, esto que además aparece de una forma piramidal sugestivamente con la cabeza en la cúspide, pone en claro el ejercicio del poder y pone en claro esta ideología de quién constituye, de quiénes constituyen y cómo constituyen el reino. Este es el reino, y si se fijan, están aquí algunas personas, ¿no? No hay muchas, pero hay alguna que otra persona. Aquí, por ejemplo, más que persona, pero parece una estatua. No hay muchas personas, las personas están aquí. ¿Y eso qué significa? Significa que los súbditos del rey son su cuerpo. Es decir, el rey expresa el reino y el reino está formado por los súbditos que son el cuerpo del rey. Entonces hay lo que algún autor, uno se llama Kantarovich, dice hay dos cuerpos del rey. ¿Cuáles son los dos cuerpos del rey? Un cuerpo es el del rey propiamente dicho, ¿no? Que es bueno, es según la teoría monárquica, absolutista, por la gracia de Dios, su dinastía. No hay que confundir la aristocracia ni la oligarquía con la dinastía, ¿no? La dinastía, ¿qué es? Lo que hablaba también Isael, es decir, una familia está como designada por Dios, esa es la vieja teoría dinástica que proviene también de la Edad Media, por Dios. Dios tiene actuación en el poder y él ha consagrado, ha elegido y espera que la familia de tales reyes, uno después de otros, gobiernen tal reino. Entonces esa es la dinastía con justificación religiosa o teológica, es decir, Dios ha elegido esta familia para que gobierne. Y evidentemente en la historia hay muchas dinastías, ¿no? Dinastías que terminan siendo tiránicas. La tiranía es el exceso del abuso del poder en la monarquía. El monarca que comienza a abusar más y llega a situaciones de absolutismo, totalitarismo, es decir, concentra todo el poder, es absoluto y lo ejerce de manera cruenta, termina convirtiéndose en tirano. Y si como tirano impone a su prole, es decir, a su hijo, después a su nieto, después a su bisnieto y así sucesivamente, entonces realiza una dinastía tiránica, una dinastía de tiranos. Aristóteles habla de una dinastía de tiranos, ¿no? De una familia de tiranos que se pasaba el poder de un pariente a otro, al hijo, al nieto, etcétera, y todos eran a cual peor. Se llaman los Pisistrátidas en Atenas. Y eso ellos existieron antes del siglo IV, durante más de un siglo, como eran varios, y eran unos más jóvenes que los otros hijos, unos de otros, se prolongaron como 100 años, y en Atenas, antes de que Atenas sea democrática. Entonces, fíjense que
estas dinastías de tiranos, porque las dinastías, claro, saben que tienen garantizado el poder los próximos 100 años, porque después de mí va a estar mi hijo y después mi nieto, y si no importa que yo muera, igual van a continuar mi política, terminan siendo dinastías tiránicas. Y eso también puede precipitarse a partir de la monarquía absolutista. Claro, un rey que dicta las leyes, que tiene monopolio de la represión, de que no admite ninguna forma de resistencia, de rechazo ni de desobediencia civil, obviamente fácilmente puede convertirse en tirano. Bueno, entonces hasta aquí está expuesta la filosofía política del absolutismo, tal cual aparece en el Leviatán. El conjunto de los súbditos, los vasallos, el pueblo, el ejército, forma el cuerpo del rey, el segundo cuerpo, este cuerpo que es el conformado por la gente, la fuerza viva del reino, que es la gente, y sobre la que él ejerce poder a través de las leyes, a través de sus decisiones, de sus determinaciones y a través de la represión. Bien, hasta aquí está claro lo que es el absolutismo. Ahora, Hobbes dice que esta forma de gobierno, que es la monarquía absoluta, el absolutismo, también puede haber un absolutismo de una aristocracia que se convierte en oligarquía, pero lo más evidente y lo que defiende Hobbes es la del monarca. Bueno, les decía, ¿de dónde proviene esta justificación? De lo que un poco señalaba su compañera Graciela, ¿no? Es decir, de la justificación de que esto es necesario. O sea, a mediados del siglo XVII, Hobbes justificaba que este sistema, esta forma de gobierno es necesaria, que no queda otro remedio que aceptarla. Es más, hay que fomentarla, hay que fomentar la monarquía absolutista o absoluta. Hay que fomentar ser gobernados con la fuerza de las armas, con la discrecionalidad sobre las leyes, que haya uno que gobierne así. ¿Por qué? Porque si no, estamos peor. Ese es el razonamiento, ese es el argumento. Y para eso recurre a su teoría del estado de la naturaleza o estado natural de la sociedad y del hombre y el estado civil o el acuerdo civil o el momento en el que ya se supera ese estado natural. Bueno, su compañero en la anterior sesión ha expuesto Maquiavelo y hemos visto cómo Maquiavelo tiene una concepción negativa del hombre. Es decir, ustedes me imagino que ya han pasado antropología filosófica. Y en antropología filosófica, que es una materia de la filosofía, la pregunta principal es ¿qué es el hombre? Y las respuestas hay de diferente tipo, ¿no? Y Maquiavelo tiene una respuesta muy clara, ¿no? Él concibe, no solamente en la política, sino en la vida diaria. Para eso les di ese texto que es un comentario a la Mandrágora, que habla de la vida diaria. Inclusive habla de temas muy domésticos, ¿no? Como puede ser el amor, la infidelidad conyugal. Para Maquiavelo, el hombre tiene una naturaleza negativa. Naturalmente, esencialmente, el hombre todos los hombres, como hemos dicho, son egoístas, quieren aplastar al otro, quieren dominar al otro, quieren aprovecharse del otro, quieren hacerle trabajar o convertirlo en su esclavo. No hay una actitud espontáneamente altruista, espontáneamente constructiva del bien común. Seamos solidarios,
trabajemos juntos para el bien de todos, de unos y de otros. No, no hay tal. La vida social, la vida económica y la vida política está teñida por la bajeza y la ruindad humana. Esa es la concepción del hombre que tiene Maquiavelo. Ahora bien, una concepción similar tiene Hobbes, pero él es un poco más, diríamos, elaborado en su discurso, ¿no? Porque él dice que naturalmente el hombre tiende a estos aspectos, a ser egoísta, a dominar al otro, a aprovecharse del otro, a arrebatarle la propiedad al otro, a someter al otro, volviéndolo su esclavo o su siervo o lo que sea. Todo eso es parte de la naturaleza humana y en ese sentido su concepción antropológica, filosófica es también negativa, como es la de Maquiavelo. Entonces, él cree, como Maquiavelo, que naturalmente el hombre tiende al egoísmo, al dominio, a aplastar a sus congéneres, a sus semejantes, y no a las buenas intenciones que puede tener algún discurso religioso, por ejemplo, de seamos fraternos, amémonos unos a otros, no generemos violencia, etcétera, etcétera. Entonces, el resultado de esa naturaleza es que desde el principio de la humanidad, según Hobbes, habría existido en un monstruo que se llama Leviatán, que es en realidad la sociedad organizada por ciertas o dadas según ciertas características que terminan constituyéndose en el Estado. Incluso antes del Estado, lo natural que existió, lo espontáneo, a lo que tendió la humanidad, no era a una organización de fraternidad, de colaboración y de progreso económico. No, era la guerra de todos contra todos, y así la llama. Y por eso está la frase en latín, no es en inglés, Graciela, es en latín, homo homini lupus, que significa el hombre es el lobo del hombre. Esa frase expresa de manera muy contundente la idea de que el hombre es naturalmente agresivo. Y esa agresión se expresa en la guerra de todos contra todos. Es decir, la guerra nunca termina. La guerra nunca tiene un vencedor definitivo. La guerra genera división. Ya, unámonos contra este, le vamos a quitar su territorio. Nos unimos, lo derrotamos, matamos a su ejército, esclavizamos a sus mujeres y niños. Ya, ahora nos vamos a repartir el territorio. Yo voy a ser el propietario de esto, y el otro, el aliado, dice, no, yo voy a ser. Entonces surgen rencillas entre quienes ayer fueron aliados. Así es la política, que en el extremo de la guerra también genera más guerra. Es decir, el hombre sigue siendo lobo del hombre. Nos aliamos nosotros para asesinarlo a este, para arrebatarle sus propiedades, para esclavizar a sus mujeres y niños, etcétera, etcétera. Está bien, y después terminamos peleando nosotros por esas propiedades, por las propias nuestras que existían antes de arrebatarle al tercero, y así la guerra termina, nunca termina. La guerra se prolonga indefinidamente, creando nuevas alianzas, nuevos enemigos, nuevos enfrentamientos, desarrollo tecnológico de la guerra cada vez más con mejores armas, más destructiva, más agresiva. Y esa es la condición humana, esa es la naturaleza humana, tender siempre
a la violencia y al extremo de la violencia, que es la guerra, que consiste en aniquilar el cuerpo del enemigo, este cuerpo, el cuerpo que está formado por el conjunto de cuerpos de los súbditos, del enemigo, del otro rey, que puede ser un rey, que puede ser una aristocracia o lo que fuera, tiene que ser destruido ese cuerpo. Y yo que los voy a destruir y tengo este reino, mañana voy a ser rey de un reino que va a ser el doble del actual. Ese es el propósito. Ahora, esto se da en un momento en que prevalece la guerra de todos contra todos. En realidad no se da esto. No se da el rey que tiene poder absoluto, sino se da de un líder militar belicoso que guía a sus soldados o a su grupo armado a conquistar la tribu de al lado, a conquistar la tribu vecina y después la de más allá, y después surgen rencillas dentro y un subordinado militar que desafía al líder y el aliado de ayer se convierte en enemigo de hoy, y así la guerra de todos contra todos se prolonga indefinidamente hasta que llega, según Hobbes, este modelo. Entonces, este modelo es la solución a la guerra de todos contra todos, el modelo de la monarquía absoluta. ¿Cómo, en qué consiste este modelo? Ya lo hemos explicado. ¿Y cómo se constituye en solución a la guerra de todos contra todos? Cuando todas las tribus, dirigidas por sus líderes militares, son salvajes, cruentos, y que no tienen garantía de nada, que no hay leyes, que lo que prevalece es la ley del más fuerte. Aquí yo impongo mi voluntad porque soy el más fuerte y tengo a los más fuertes de mi lado. Y aquí si hay algún grupo que se opone, se enfrenta con nosotros y así sucesivamente. Entonces, como no hay un reino con leyes y con monopolio de las armas, lo que surge como solución es precisamente esto. Es decir, todos se dan cuenta, ya dejemos de pelear. ¿Por qué peleamos? Porque todos estamos armados. Y aquí hay un grupo que se alía con otro, desafían a tal otro, y la lucha es interna. Y después es externa, nuestra tribu enfrenta a la tribu de al lado, la somete a sus mujeres, etcétera, pero continúa la guerra. Entonces, para que no continúe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limitar las armas y las vamos a entregar al rey, y este rey no va a ser cualquiera, es decir, no va a ser cualquier rey o como era el líder militar que nos guiaba brutal y violentamente, sino alguien que además establezca las leyes. Entonces, para atemperar la naturaleza belicosa, violenta del ser humano y la guerra infinita, porque la guerra no tiene final, se establece como gran solución política, según Hobbes, la monarquía absoluta. Es decir, que solamente uno, el rey, pueda tener armas, monopolio de las armas, establezca solo él las leyes, las haga cumplir, reprima y decida por sí mismo, con el ejército que le obedece ciega y fielmente solo a él para que no hayan revueltas internas, qué hacer frente, por ejemplo, a otro rey de otro reino que quiere conquistarnos, o nosotros tenemos que conquistarlos porque necesitamos su territorio. Entonces, el sistema, que es la monarquía absoluta o absolutista, termina siendo la única solución, según Hobbes, para poner fin a ese estado de naturaleza que es la guerra de todos contra todos, en el que el hombre es el lobo del hombre. El momento en que los súbditos se dan cuenta que hay que darle las armas en monopolio
hay que darle total poder de dictar leyes a su rey, se habría producido, según Hobbes, el pacto social. El concepto de pacto social no es de Rousseau, es de Hobbes, y se da como acuerdo de los súbditos con su gobernante y entre ellos mismos para proceder a este monopolio de las armas, a esta hegemonía de la represión, a esta legitimidad de la crueldad y del absolutismo y a esta farsa de que las leyes tendrían una realización de lo justo, porque es imposible que cualquier rey, por muy sabio que sea, tenga absoluta exclusividad de saber qué es lo justo, y para ello no toma en cuenta a los involucrados, sino solo a sus propios intereses y a los que les rodean. Entonces, fíjense que el absolutismo, la monarquía absoluta, proclamada por Hobbes, resulta ser histórica y filosóficamente la solución al estado de naturaleza de guerra de todos contra todos para que el hombre deje de ser lobo del hombre. Y este sistema así se prolongaría indefinidamente, es decir, la guerra que nunca tuvo posibilidad de acabar, porque siempre aparecía otro líder militar que quería conquistarnos, aparecían rencillas internas, finalmente habría terminado gracias a este acuerdo, a este pacto social que instituye un monstruo. ¿Cuál es el monstruo? El Leviatán, es decir, establece un sistema político en el reino con hegemonía, exclusividad, absolutismo del rey en lo concerniente a lo jurídico y a lo represivo, de manera tal que por la fuerza y por la razón gobierna uno solo y de manera ilimitada, dando lugar a que haya efectivamente posibilidad de progreso, es decir, que progrese el desarrollo de la perdón, el desarrollo de la sociedad. Bueno, este es en definitiva es la filosofía política de Hobbes. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Hay muchas críticas a esto. La más interesante a mí me parece la crítica de Foucault, que dice, en realidad Hobbes no habla de la guerra, él está representándose la guerra para justificar su absolutismo. A mí me parece muy adecuada esa crítica, porque efectivamente es así, ¿no? Él no habla de la guerra real, sino de la que se imagina en su discurso filosófico, que está dirigido a, por último, justificar el absolutismo. Esa crítica de Foucault la hizo en unas clases publicadas con el título de Genealogía del Racismo. Y les voy a poner en el grupo el resumen de ese libro, y ustedes en el Google Drive pueden encontrar el texto completo. Genealogía del Racismo. Bien, si no tienen preguntas, comentarios. Gracias, Graciela, felicidades por el Día de la Mujer, también a Amalia, y tengan en cuenta siempre que si bien hay una fecha, deben preparar posiblemente para la fecha anterior, eso les había dicho también. Gracias, buenas tardes, hasta luego.